Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias a nuestro hermano Adán. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a continuar con el tema que vimos la semana anterior, hermanos, y así que vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan, hermanos? Estábamos leyendo esta parte de la Biblia, así que voy a invitarles para que continuemos haciéndolo así y que de esta manera podamos también ver esta segunda forma de interpretar esta parte de la Biblia. Vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos, y lo vamos a hacer en Apocalipsis. Vamos a tomar el capítulo número 6 de Apocalipsis y vamos a leer los primeros versículos para poder tener, hermanos, también la claridad acerca de esto que vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo número 6. Vamos a leer juntos del versículo número 1 hasta el versículo número 5. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Muy bien, leamos juntos. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Y fuele dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, la palabra de nuestro Dios tiene estas explicaciones acerca de lo que significan las corrientes religiosas que hay en el mundo. Lo vimos la semana anterior. Veíamos, hermanos, que estos sellos, al ser abiertos, nos daban la oportunidad primero de reconocer quién es el que es capaz de poder abrirlos. Y vimos, hermanos, también en los capítulos anteriores que solamente había uno capaz de poder abrir lo que estaba puesto en ese libro y cada uno de los sellos que se tenían. Se van abriendo uno por uno. Y cuando llega al primer sello, encontramos a un caballo. ¿Ese caballo de qué color es, hermanos? Es color blanco. Pero después abre el segundo sello y vimos, hermanos, que en ese segundo sello el caballo cambia de colores, sale una característica diferente. ¿De qué color es ahora, hermanos? Vimos que entonces este caballo era de color rojo, de color bermejo. Y hermanos, hoy lo que vamos a ver a través de este es qué representa. Decíamos que cada caballo es un sistema religioso, una manera en la cual el mundo se acerca hacia lo que piensa que es correcto, pero que no siempre lo es. Y el mundo tiene mucho de esto. ¿Cuántas religiones dijimos que hay en el mundo? Vamos a agruparlas al menos en estas tres grandes sistemas religiosos. El primero es este caballo bermejo que tenemos aquí, que el jinete que está en él quita la paz de la tierra, hace que se maten los unos a los otros. Es un jinete guerrero, es el representante de un sistema religioso que ocupó la tortura, la muerte para subyugar al mundo. También dijimos, hermanos, que este caballo bermejo es sanguinario, una doctrina que ha hecho mucho mal al mundo, ha tenido guerras, ha hecho peleas con el mundo, con tal de decir esto es lo que se debe de creer e imponerlo en el mundo. Ha tenido poder durante muchos años y, hermanos, la Biblia lo tenemos de diferentes formas. En algún punto le llaman 1260 días, pero también le llaman 42 meses, que es lo mismo, ¿verdad, hermanos? O le llaman tiempo, ¿qué más? Y tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto representa, hermanos, a un sistema religioso, que lo vemos representado también, no solamente en el caballo, sino en una mujer. Por ejemplo, vamos a ver aquí mismo Apocalipsis, y vamos a leer lo que nos dice el capítulo número 17.
y recordando quién es esta mujer y de qué manera este sistema religioso ha influenciado en el mundo. Dice el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo número 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Dice el número 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este sistema religioso ha contaminado a reyes, dijimos, ¿a quiénes más? A muchos habitantes del mundo, con sus costumbres, con sus ideas, con sus maneras de interpretar lo que es la Biblia, las Escrituras y enseñarle esto al mundo. Y esto se va a mostrar muy claramente, hermanos, por ejemplo, en este mes de diciembre que viene. ¿Cuántas fiestas, cuántas alternativas se van a presentar al mundo precisamente llenándose de esta misma contaminación? Dice el versículo número 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo, ¿qué tiene en su mano, hermanos? Un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Quedé maravillado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si esto lo vemos primero en la Biblia, es una mujer. ¿Qué tiene en su mano? Un cáliz. ¿De qué color está vestida? De color rojo, de color púrpura, de color, es un color vino también, esa mezcla de colores que la hace que podamos identificarla muy claramente, ¿o no es así, hermanos? Si leemos eso y nos damos cuenta de qué doctrina en el mundo tiene esta apariencia, fácilmente, hermanos, vamos a saber quién es. ¿Quién es, hermanos? Es la Iglesia Popular, hermanos. Y dice además que está embriagada. ¿Pero embriagada de qué? De la sangre que ha bebido. Y la sangre es de las personas que han muerto bajo su poder, bajo su influencia, bajo su mandato. Y es por eso, hermanos, que esta mujer, dice la Escritura también de la siguiente manera. Capítulo número 17 que tenemos, capítulo 13, vamos a ir un poco atrás. Capítulo 13 de Apocalipsis nos va a decir que esta mujer está encima de una bestia. Sí leyeron eso, ¿verdad, hermanos? Y la bestia dice, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo número 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandezas, grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Si cada mes tiene 30 días, y hacemos esta multiplicación, nos va a dar 1260 días. Y como dice nuestra pantalla, es el tiempo, hermanos, en que esta mujer, que este sistema religioso tuvo poder en el mundo. Si lo vemos de esta manera, entonces este es el caballo de color bermejo. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene este color? Por la sangre, hermanos, la sangre de la cantidad de personas que han muerto por no tener y no aceptar la doctrina que ella quiere imponer. Y hermanos, pasamos al otro. El siguiente caballo dijimos que es de color negro. Dijimos también, hermanos, que este es un caballo que representa al Islam y que esto fue llevado a través de un hombre que 600 años después, hermanos, de Jesús, él trae una doctrina y entonces la impone en el mundo. También lo hace a través de la espada, dice en nuestra pantalla. Tuvo muchos adversarios, por lo que salió huyendo de la Meca en el año 622. Pero regresa, y regresa con un ejército muy grande, y hace que se imponga la religión. ¿Qué voz se escucha? ¿Qué es lo que se dice?
Dice la Escritura, este caballo negro es un sistema religioso que está basado en un hambre, en el hambre espiritual. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis, vamos a regresar. ¿Qué capítulo tenemos? Capítulo número 6. Y en él nos está describiendo este caballo que está así. Versículo número 5 que leíamos. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué más? 6 libras de cebada por un denario. Y hermanos, lo que está haciendo es que está vendiendo, pero lo que vende es a un precio muy alto. Vende doctrina, pero la doctrina que vende es a un precio sumamente alto. ¿Qué más dice? Y no hagas daño al vino ni al aceite. Este caballo, hermanos, es así, de color negro, porque no permite que la palabra de Dios se dé. Ustedes saben, hermanos, que existió un libro que esta religión, ese sistema religioso impuso, que es el Corán. Pero hicieron algo muy terrible, hermanos. Dijeron, bueno, si hay libros que tengan una doctrina parecida al Corán, pues no lo necesitamos. Y si hay libros que contradigan al Corán, pues hermanos, menos lo necesitamos y queremos destruirlos. ¿Qué creen que hicieron? Durante mucho tiempo, hermanos, quemaron libros, incluida la Biblia, y entonces el color negro, ¿qué simboliza? El ser oscuro, el que no se expresa la palabra de nuestro Dios. Venden caro, hermanos, todo esto precisamente por una situación. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando uno tiene necesidad, es como de las cuestiones espirituales, es como tener hambre. Vean lo que dice la Escritura. Amós, capítulo número 8, nos dice de la siguiente manera. Vamos a ir a uno de los profetas menores. Y en su capítulo número 8 nos va a expresar lo siguiente. Amós, capítulo número 8, versículo número 11, dice así. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? No hambre de pan, ¿qué más? Ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Con ese sistema, todos ellos que están ahí, hermanos, piensan que tienen doctrina. Sin embargo, la doctrina que tienen no es de las Escrituras, es de un libro que no es la Biblia y que lo que hace es tapar, ocultar lo que es la sana doctrina. Y por eso es de este color. Vamos a un siguiente caballo, hermanos. ¿De qué color es este? Es un caballo de color amarillo. Dice aquí, tiene por nombre muerte. El infierno le sigue. Tiene potestad para matar a la 4ª parte de la tierra. Y también tiene espada. ¿A quién va a representar? Va a representar al protestantismo. Si, hermanos, en este mundo existen doctrinas, las doctrinas cristianas están esparcidas en todo nuestro planeta. Y hermanos, dicen que tiene espada. Sin embargo, la espada, que es la palabra de Dios, no la ocupan de la mejor manera. ¿De qué color es? Es de color amarillo. Ustedes saben, hermanos, que el color de la lepra es precisamente así. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene lepra? Dice, hermanos, que su cuerpo es como si estuviese lleno de llagas. Cuando la lepra progresa, después cambia de color, pero inicialmente, hermanos, mantiene esa situación. Y es por eso, hermanos, que en la Biblia entendemos a ese sistema religioso para aquel que está en estas condiciones. Voy a pedirles que abran su Biblia y vamos a ver, hermanos, Isaías capítulo número 1. Y nos va a expresar ¿qué se tiene, hermanos, en ese sistema religioso? Isaías capítulo número 1 nos dice en el versículo número 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué habéis sido castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza, ¿qué pasa, hermanos? Está enferma, y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni qué más, hermanos. ¿Cómo se encuentra la persona que es parte de ese sistema religioso? Enfermo. Si piensa que a través de la doctrina ha sido salvado, hermanos, realmente no lo es. Y entonces todos los pecados que tiene, ¿qué pasa con ellos? Imagínense una persona, llega a un sistema religioso como este, protestantismo. Le dicen que bautizándose y simplemente creyendo en el Señor, todo va a cambiar. Se bautiza. La pregunta es, ¿le sirvió? No. Los pecados que tiene, ¿en dónde están? Los sigue manteniendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que sigue estando en sus antiguos pecados. Porque el Cristo con el que piensan, con el que se bautizan, ¿qué ocurre con esto? No es un Cristo verdadero. Y entonces es un gran problema. Porque bautizarse con un Cristo falso trae por consecuencia que todos esos pecados que piensas que van a ser solventados, ¿qué ocurre con ellos? Siguen estando ahí. Y hermanos, ese sistema tiene también una característica. Quiere hacer que la gente que no está en el caballo segundo que vimos Bermejo, estando con ellos, hagan lo mismo que el otro caballo. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 13 y vamos a identificar a este sistema religioso. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo número 13 y nos dice así, versículo número 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como ¿qué? Como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Existe un sistema, hermanos, un sistema religioso donde están agrupados todas estas corrientes religiosas cristianas, protestantes, y que tienen un gran problema. Su problema es que parecen un cordero, y esto es un problema para nosotros, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos conocido o tenido familiares que están en iglesias cristianas y, hermanos, parece que todo es bonito? Dedican el tiempo a cantar, a ayudar a los demás y hacen cosas incluso buenas. ¿Qué parecen? Parecen un cordero. Sin embargo, el gran problema es que hablan como un dragón. Y además, dice la Escritura, que todo lo que la primer bestia ha impuesto en el mundo, esta segunda bestia, ¿qué hace con esto? Pues, hermanos, lo hace también. Y entonces vemos que las iglesias protestantes dicen, mira, el día de guardar, ¿qué día es? Es el domingo. ¿Y qué nos dice la iglesia popular? También el domingo. Y nos dicen, mira, hay que celebrar Navidad. ¿Y qué dice la iglesia popular? Lo mismo. Y, hermanos, en las iglesias protestantes podemos ver árboles de Navidad, ¿o no? Y entonces están con las mismas doctrinas, con las mismas formas, con las mismas situaciones que enseñan a todo el mundo. Y es por eso, hermanos, que estos sistemas religiosos están ahí. Pero nos falta uno, el más importante. ¿Qué nos falta? ¿Qué caballo nos falta, hermanos? El caballo que es de color blanco. Y entonces, si ya pasamos 3, nosotros tenemos que ubicarnos en alguno. No estamos en ninguno de ellos, ¿o sí, hermanos? No nos consideramos, y hemos estado viendo en esas escuelas, no somos protestantes. Somos la iglesia de ¿quién, hermanos? Simple y sencillamente la iglesia de Dios. ¿Pero qué significa eso? Significa ser parte de un caballo que es color blanco. Vamos a leerlo. Dice el capítulo número 6 que tenemos y nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Capítulo número 6. Vamos a releer el versículo número 1 que dice así. ¿Ya estamos ahí? Dice, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno,
ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Tenía un arco. ¿Qué más? Y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Si nosotros leemos comentarios bíblicos, vamos a encontrar diferentes interpretaciones acerca de este caballo. Nosotros ocupamos la misma Biblia para saber a ciencia cierta quién es el jinete que está en este caballo. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es este jinete, hermanos? ¿Quién es este jinete que está en este caballo blanco? Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo número, vamos a verlo, en el capítulo número 21 de Apocalipsis. Déjenme ver un segundito, hermanos. Capítulo 19, hermanos, de Apocalipsis. Dice así la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 19, versículo número 11. Dice la Biblia: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado, ¿qué expresión ponen, hermanos? Fiel y ¿qué más? El cual con justicia juzga y pelea. Si leemos este versículo, ya tenemos una idea más clara. ¿De quién estamos hablando? Del Hijo de Dios. Y si tuviéramos dudas, hermanos, dice el versículo 12, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Su Hijo, hermanos. ¿Quién entonces es el jinete de este caballo? Es Jesucristo. ¿Qué representa el caballo entonces? Cada caballo representa una doctrina. Y entonces la doctrina de este caballo, hermanos, es la doctrina que tenemos en la iglesia. Y esta doctrina es blanca por una razón. Porque esta doctrina, hermanos, es pura. Porque nos da la oportunidad de encontrarnos verdaderamente con nuestro Dios. ¿Qué características tiene el jinete? ¿Qué tiene, hermanos? Tiene un arco y además tiene ¿qué? Una corona. Si nosotros lo encontramos en la Biblia, hermanos, también hay una referencia a cada una de estas cosas. Por ejemplo, un arco lo vamos a encontrar en el libro de Habacuc. Dice el capítulo número 3, versículo número 9 de Habacuc. Vamos a ir hasta acá y vamos a leer, hermanos. Habacuc, capítulo número 3. Versículo número 9, y nos dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 9. Descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus. ¿Qué más dice? Palabra segura. ¿Qué cosa es un arco? Una representación de un pacto. Y este pacto, hermanos, dice la Biblia que es algo seguro, es una palabra firme. Y entonces el arco que tiene el Hijo de Dios en su mano representan los pactos que se han tenido. ¿Cuántos pactos conocemos? Entre varios que hay en la Biblia, los más importantes son el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y Jeremías nos habla de ellos. Y después Hebreos nos lo confirma y nos habla del Antiguo Pacto y nos habla también del Nuevo Pacto. Pero el Nuevo Pacto se sella con algo muy importante, hermanos. Se sella con la sangre ¿de quién? Con la sangre de Cristo. Es por esto que este jinete también tiene sangre. A diferencia de la sangre que vimos en los otros caballos, que era por toda la gente muerta por ese sistema, esta sangre que tiene este jinete es de él mismo. Y es la sangre que él ha dado ¿por quién? Por todos nosotros. Y entonces ya tenemos esta parte de la Biblia. ¿Qué nos falta nada más? La corona. ¿Qué representa la corona, hermanos? Representa los primeros convertidos a la iglesia. No son los gentiles, ¿verdad? Los primeros convertidos a la iglesia, ¿quiénes son? Judíos, israelitas. ¿Cuántos llegaron a ser? 144,000. Pablo dice que es como una corona, ¿o no es así, hermanos? Y Apocalipsis 7 lo menciona y dice, mira,
de cada tribu, tantos señalados. Capítulo 7 de Apocalipsis. Quiere decir, hermanos, que este jinete lo tenemos claramente identificado. Ahora vamos a ir a otra parte, que es lo que me gustaría centrar más nuestro tema. Todo esto, hermanos, nos hace comprender varias cosas. Qué bendición es el que podamos estar y formar parte, hermanos, de este caballo, hermanos, que nuestro jinete sea Jesucristo. Pero ¿qué representa eso? ¿Qué implica para nosotros? Estas lecciones hemos estado hablando de lo importante que es ser parte de la iglesia de Dios. Y hay muchas iglesias. Hay iglesias de Dios que incluso se llaman hasta Pentecostés, dijimos, ¿o no? Así, ¿no es así, hermanos? Hay iglesia de Dios Pentecostés. Pero, ¿cuál es la diferencia y cuál es la responsabilidad que tenemos? Me gustaría, hermanos, que los que estamos hoy pudiéramos decir, bueno, y entonces, ¿qué obtengo? ¿Qué es lo que tengo de bendición al poderme saber parte de este caballo de color blanco? Y vamos a verlo de esta manera. Voy a ponerlo, hermanos, primeramente así. Lo primero que tenemos, hermanos, todos los que estamos aquí, es una misión única, que ningún otro sistema religioso lo tiene. Lo tenemos nosotros. Nosotros como adicionados a él. Porque como bien dijimos, la iglesia se conformó inicialmente por los 144,000. Pero ¿qué misión compartimos? Se las voy a leer. Tenemos una función expresada en el libro de Isaías, y esta es ser luz para las naciones. Ser de la iglesia de Dios no es afirmar superioridad. Y esto es algo que insistimos, hermanos, y lo hacemos con mucha frecuencia. No quiere decir que nos sintamos superiores a otros. No significa que porque somos de la iglesia somos de alguna manera elegidos porque fuimos mejores que otras personas. No significa que cuando discutamos o hablamos con alguien que no cree como nosotros, nos sintamos superiores por eso. ¿Qué es lo que representa ser parte de este caballo blanco? Ponemos aquí. Es para aceptar la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios al resto de la humanidad. Es ser luz para las naciones. Y hermanos, es una gran responsabilidad el ser luz para los demás. Es una situación que se dio desde el tiempo de Abraham. A Abraham le dijeron, mira, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y le dijeron después, nuestro Dios le dice, mira, y tú vas a ser bendición. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Ser parte de la iglesia entonces significa ser luz y ser bendición con quien interactúa con nosotros. Y por eso, hermanos, es tan importante estar en este caballo de color blanco. Porque entonces nuestra familia, nuestros amigos del trabajo, nuestro jefe, debe de ver en nosotros algo diferente, algo distinto. Algo que les haga sentir que la vida tiene un camino que no han explorado. Y dice entonces lo que tenemos aquí. Ser parte de la iglesia significa ser bendecido, es cierto. Y además ser una bendición para todo aquel que interactúa con nosotros. Significa ser una fuente de espiritualidad para los demás. Y esto es lo más importante. Un cristiano verdadero, alguien que es parte de nuestra iglesia, no es para sentirse superior, sino para que pueda ser una fuente de espiritualidad para aquel que está cerca de él. Si tiene una duda, si tiene una manera de decir, bueno, ¿y cómo me encuentro con Dios? ¿Quién debe ser el vínculo? Cada uno de nosotros, hermanos. Y es por eso tan importante. Dice la Biblia, hermanos, en Isaías, vamos a leer este pasaje de la Escritura, capítulo número 42, nos dice así. Isaías 42. Capítulo 42 de Isaías, versículo número 6. Dice así la palabra. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? Por luz de las gentes. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estar en este caballo, hermanos? Dice el versículo número 7. Esto es lo que nosotros somos
como dice la Biblia, hermanos, somos participantes, somos parte, colaboradores de lo que es la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo número 7, para que abras ojos de ciegos. ¿Qué más? Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Quiere decir, hermanos, que cabalgar, estar con nuestro Señor Jesucristo en este caballo blanco, nos da una gran bendición. Y también nos hace el decir, hay que compartir este mensaje de paz, de armonía, este mensaje de libertad para aquel que no lo tiene. Y dice la Escritura, es dar al que está ciego, ¿qué cosa, hermanos? Vista. Es coadyuvar en que esta palabra de nuestro Dios sea transmitida al mundo. Por eso es tan importante. Si vemos otra situación más, hermanos, preguntaríamos, ¿hay algo más valioso que ser parte de la gente a la que se confiere esta misión? ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, si no estuviéramos aquí? Y entonces es importante poder compartirlo. Segunda situación que tenemos siendo parte de la iglesia. Tenemos el privilegio de conocer la ley. Ya vimos los otros caballos. ¿De qué color vimos? Negro, rojo, amarillo. Pero hermanos, todos esos caballos lo que hacen es ocultar la palabra de Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? El tener la palabra en nuestras manos. ¿Es un privilegio o no, hermanos? Miren, desde que la primera vez que se dieron los mandamientos, dice la Biblia que el pueblo se apercibió varios días, incluso hasta se tuvo que bañar, o no sé si, hermanos, tuvo que tener muchas restricciones para estar atentos ese día. Si leemos en otra parte de la Escritura, dice, mira, recibiste los mandamientos por disposición de ángeles. ¡Qué privilegio fue para el pueblo de Israel estar en un lugar y en un momento como ese! Pero no se quedó ahí. La palabra de Dios se transmite y tenemos la Biblia. Y lo importante es, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con la Escritura? Voy a leer esto. De las tres religiones indicadas en los caballos apocalípticos, catolicismo, protestantismo e islam, la doctrina bíblica expresada desde el Antiguo Testamento es la más antigua. A través de los mandamientos de Dios, comprendemos que la moral no está definida por una preferencia personal, ni por una felicidad efímera que expresan algunos grupos religiosos. Miren, hermanos, tantas doctrinas. E incluso gente de aquí, hermanos de aquí, se podrían ir a otras religiones y decir, es que allá me tratan bien, me ayudan, si tengo una enfermedad hasta me dan dinero, ¿o no es así? Y hermanos, en muchas ocasiones esta felicidad la llevan diciendo esto, hago lo que me haga sentir bien en este momento, ¿o no es así? Y dicen, mira, es que la iglesia se debe resumir en esto, si tengo ganas de ir a la iglesia voy, si tengo ganas de diezmar, diezmo, si tengo ganas de cumplir con algo, lo cumplo y ya, no pasa nada. Y hermanos, esa es la gran diferencia. Sigo leyendo. Ser de la iglesia significa aceptar la ley divina con la firme convicción de que nuestro Creador fue lo suficientemente atento como para darnos un manual que nos enseña a vivir una buena vida. Una vida en la que la búsqueda de lo espiritual genera la mayor de las felicidades. Esta es nuestra parte, nuestra maravillosa porción en la vida. Tenemos el privilegio de escuchar la verdad de Dios hablándonos directamente por medio de las Escrituras. ¿Qué bendición es esta, hermanos? Muchas iglesias cristianas toman solamente el Nuevo Testamento y los textos que nos dan son del Nuevo Testamento, casi no tocan la Biblia. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener la Biblia completa, de aceptarla de manera integral y de saber que lo que se dice en el Nuevo es complemento del Antiguo, que es cumplimiento de lo que se dijo desde el principio y que juntos los dos testamentos, ¿qué nos dan, hermanos? Nos dan la oportunidad de alcanzar la vida eterna. En una ocasión Jesús, y lo sabemos muy bien, le decía a la gente que estaba ahí, miren, escudriñar las Escrituras, porque en ellas ¿qué van a obtener? Van a encontrar la vida eterna. Así que entonces, qué bendición de verdad es tener la Biblia completa. No quedarnos solamente con las historias de Job, de Abraham, sino de encontrar ahí, hermanos, los mandamientos claros de nuestro Dios.
En el Antiguo Testamento encontramos del sábado, encontramos de las fiestas, fiestas que desprecian tanta gente. Encontramos la manera de hacer cada fiesta y de estar seguros que lo estamos haciendo bien. De decir, ¿tengo que traer fruta o no? ¿Tengo que traer ramas o no? Y hermanos, hay iglesias incluso que dicen, ya no necesitas traer ramas, las cabañas son espirituales. ¿Han escuchado eso, no, hermanos? Y decir, miren, ¿cómo puedo estar seguro de lo que hago? ¿Dónde lo encontramos? En una Biblia integral, completa, que es la voz de nuestro Dios. Y cuando un ser humano es capaz de escuchar la voz de Dios, hermanos, esta llega hasta lo más profundo de nuestra alma. Dice la Escritura que parte nuestro corazón. ¿Qué más hace? Parte hasta los huesos. ¿Y llega hasta dónde? Hasta el tuétano, hermanos. ¿Y eso qué significa? Que nos parte el alma, que nos hace entender lo que no somos, lo que somos y lo que no somos, lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cómo comprender a Dios y sentir verdaderamente su presencia. Eso es un privilegio, ¿o no es así, hermanos? Es caminar, es cabalgar en este caballo de este color. ¿Qué más tenemos, hermanos? Tenemos progreso, y esto también es una bendición. ¿Por qué le llamo progreso? Vean lo que vamos a leer. La mayoría de los hombres han creído que la vida es circular. Nacemos, crecemos, ¿qué más? Nos reproducimos, morimos. Y hermanos, tantos millones de personas que solamente están pensando en que así va a ser la vida. E incluso están en muchos libros, ¿o no? Es un ciclo natural. Pero ¿qué más hay allá? ¿Qué más tenemos adicionalmente a esto? Leemos. Así llega la generación siguiente y se repite el proceso. La vida en ese sentido, en esta situación, no tiene dirección, sino que continúa repitiéndose a sí misma. Sin embargo, mediante el llamado de Abraham y el mandamiento del Creador diciéndole, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, nosotros reconocemos la idea de que la vida es una travesía, ¿de qué, hermanos? De descubrimiento. ¿Qué sintió Abraham cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Estás muy cómodo acá, pero ¿qué tienes que hacer? Salte de aquí y vete ¿a dónde? A una tierra que te voy a mostrar. Muy bien, pero ¿y qué hago? ¿A dónde voy a llegar? ¿Quién me va a recibir? Mira, nada más tú salte y te voy a dirigir. ¿Cómo salió Abraham? Solamente con su fe. Dice un verso de la Biblia, incluso salió sin saber a dónde iba. Pero entonces, esa travesía, ese viaje, le ayudó para descubrirse también, para encontrarse con Dios. Ustedes han leído, hermanos, que durante esos tiempos que fue caminando, cuando llegó a la tierra de Canaán, todavía tenía muchas dudas, ¿o no es así? Todavía pensaba que la bendición iba a ser sobre uno de los hijos que tuvo con la sierva, ¿o no es así? Y dijo, bueno, es que ojalá le conserven la vida porque él es el que va a ser el que va a tener la bendición. Y hermanos, poco a poco fue descubriendo y Dios le fue mostrando. Y en una ocasión le dijo, mira, no, ese hijo que tienes no va a ser, va a ser otro. Lo saca de su tienda y hermanos, ¿qué hace? Imagínense la calidad de estrellas que vio Abraham. Y hermanos, la figura, ¿verdad? La metáfora en la que Dios le dice, mira, ¿ves las estrellas? Así va a ser tu simiente, así te voy a bendecir. Y hermanos, cuántas maravillas fue tomando Abraham poco a poco con este descubrimiento personal. Nosotros, cabalgando en la palabra de Dios, tenemos esta bendición. Nos vamos descubriendo, vamos sabiendo qué somos, a dónde vamos, qué tenemos en la existencia. Y eso es un progreso, hermanos. Sigo leyendo. Abraham fue un ser humano que intencionalmente partió rumbo a lo desconocido, guiado solamente por la fe. Este entendimiento de la vida como un proceso o una progresión creó el concepto de historia, de un presente diferente al pasado, de moverse hacia un destino. Esta es la idea detrás de ser luz del mundo. Es el principio que nos impulsa a perfeccionar el mundo. ¿Cómo puede ser el mundo mejor?
si nosotros no hemos aprendido a progresar para que el mundo sea mejor? Y entonces, ¿qué dice, hermanos? Abraham es un gran ejemplo de progreso. No solamente se conformó con lo que tenía, porque él se pudo haber quedado ahí. ¿Vivía bien o no, hermanos? Tenía tierra, tenía familia, tenía dinero. ¿Qué pudo haber dicho? Pues, ¿para qué me voy, verdad? Y además me voy a ir ¿a dónde? Ni siquiera sé dónde, ¿verdad? Ni siquiera sé a dónde me van a llevar. Pero la fe que Dios tuvo con él y la fe que le movió a hacerlo, lo hizo descubrir que la vida tiene mucho más que eso. Y que entonces él, en este trayecto de vida, se convirtió en lo que la Biblia le llama el padre ¿de qué? De la fe. Un hombre que dijo, no solamente tiene fe, sino es el padre de la misma fe. El ejemplo de todos los que estamos aquí. Y entonces, ven ustedes un cambio en el Abraham que salió de Ur de los Caldeos, del Abraham que estuvo en la tierra prometida, hermanos, en Canaán. ¿Ven un cambio en él o no, hermanos? Hubo un cambio hasta en el nombre. ¿Cómo se llamaba al principio? ¿Y cómo se llamó después? ¿Qué significaba uno y qué significaba el otro? Mi hermana Lupita, Abraham, ¿qué significaba? Padre. Pero Abraham, ¿qué significa? Padre de muchedumbres, hermanos. ¿Qué concepto entonces aprendió a tener Abraham? Que la vida es un progreso, que no nos podemos quedar en donde estamos, que si nos quedáramos ahí, hermanos, no tendría sentido y solamente sería nacer en una ciudad, crecer, reproducirse, morirse, hermanos. Pero la vida no puede quedarse ahí. ¿Qué necesita? Necesita tener un sentido, perseguir algo. ¿Y dónde encontramos el sentido? Aquí en la iglesia lo tenemos, hermanos. Sigo. Tenemos a la esperanza como ancla ¿de qué? De nuestra fe. Y si nos preguntáramos, bueno, ¿y qué es la esperanza? Mi hermana Noemí, ¿qué es esperanza? Un porvenir bueno, muy bien, voy a leer esto. Esperanza es aprender a ver más allá de los problemas que se enfrentan en el presente. Esto lo necesitamos todos los que estamos aquí. Y es que cuando tenemos dificultades, como lo vivió Abraham, como lo vivió Job. ¿Qué le pasó a Job? ¿Se acuerdan de él? Fue un hombre que estaba muy bien, que todas las cosas le iban de maravilla y que un día lo ve Satán y le dice, mira, vamos a ver cómo le va a este hombre, vamos a probarlo, ¿qué te parece? Y hermanos, Dios le da oportunidad de hacerlo. ¿Qué hace Satán? Llega y hermanos, los disturbios en su vida fueron muchos. Perdió su casa. ¿Qué más? Perdió su familia, se murieron sus hijos. ¿Qué tristeza es esto para este hombre? ¿Qué más le pasó? Su misma mujer lo miró y le dijo, ¿sabes qué? Bendice a tu Dios. ¿Y qué más? Y muérete. ¿Cómo es posible que lo sigas bendiciendo si ya perdiste todo esto? Perdiste a tus hijos, perdiste tu casa, perdiste todo lo que tenías y encima tienes una enfermedad. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que necesitamos un ancla para nuestra fe. Si nuestra fe no tuviese un ancla, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasa a un barco que no tiene ancla, hermanos? Si un barco no tiene ancla y quiere estar firme, el mar se lo va a llevar, hermanos, y va a naufragar. Se necesita un ancla para la fe. Y el ancla la encontramos en la esperanza de la vida. Y esa esperanza la encontramos en la iglesia. Leemos esto. Esperanza es aprender a ver más allá de los problemas que se enfrentan en el presente. Es confiar plenamente en un futuro prometido proféticamente. Sin embargo, no nos quedamos solo pensando en el futuro. Así como la creación fue acompañada por un veredicto divino y fue bueno, nosotros también vemos la vida diaria con la misma perspectiva. Todo es para nuestro bien, incluso cuando sufrimos porque aprendemos de la experiencia. Este regalo de optimismo es lo que nos hace pasar del dolor, ¿a dónde, hermanos? A la esperanza, de las dificultades a los desafíos, de los problemas a la confianza en tiempos mejores. En resumen,
es la clave para una vida plena y ¿qué más? Y significativa. Y textos bíblicos vamos a encontrar muchos en los que nos dicen lo importante que es la esperanza. Una esperanza firme, una esperanza que fortalece nuestra fe, una esperanza que dice, sí, estoy viviendo un momento difícil, pero sé que mi Dios me va a dar un momento mejor. Y no solamente es en el futuro, no solamente es en la vida eterna, sino que estamos seguros que ese momento mejor va a ocurrir también en nuestra vida. ¿Qué le ocurrió a Job? Después de tantas dificultades que tuvo. Hermanos, le restituyó nuestro Dios varias situaciones mejores de las que tenía. Su vida se vio prosperada, tuvo otra vez familia, tuvo la oportunidad de acercarse con Dios. Pero lo mejor de todo, hermanos, es lo que Job lo narra claramente en uno de sus capítulos. En una de las reflexiones que hace, dice, mira, cuando Dios tengo este problema, es como si me visitara en mi cama. ¿Lo han leído, hermanos? Que todos mis huesos están como que se estremecen dentro de mí. Y dice, ni siquiera tengo ganas de comer pan. ¿Lo han leído así, ¿verdad, hermanos? No tengo ganas de tomar comida suave. Y dice, bueno, en ese momento llega la palabra, ya sea por una u otra forma, porque en dos o en tres o en varias maneras habla nuestro Dios. Y cuando llega el consejo, que es esta doctrina que tenemos, dice Job que le pasa algo. ¿Qué le ocurre? ¿Se acuerdan, hermanos? Lo han leído, ¿verdad? Dice Job que su piel se enternece como cuando era niño. ¿Qué más? Yo creo que mejor tenemos que leerlo, hermanos. ¿Qué les parece si lo encontramos? Dice Job, capítulo número 38. Capítulo 33, hermanos, de Job. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 33 de Job. Versículo 19. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Qué le va a ocurrir? Enterneráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios, ¿y qué más? Le amará, verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma que no pase al sepulcro, y su vida, ¿qué va a pasar, hermanos? Se verá ¿en qué? En luz. ¿Qué les parecen estas palabras? Esto es lo que la bendición de poder estar en un caballo de este color. No lo vamos a encontrar, aunque hablen muy bonito, en un color amarillo, o si es así, vamos a encontrarlo ahí, hermanos. Por más que nos insistan en una iglesia que canta muy bonito, que tiene, hermanos, muchas situaciones que ayudan a los demás, eso es bueno. Y también tenemos que aprenderlo nosotros. Pero la doctrina, ¿qué pasa con ella? No la tenemos. ¿Cuál es la fuerza entonces de la iglesia de Dios? La doctrina que tenemos. Pero la doctrina no podemos hacerla a un lado, hermanos. Necesitamos vivirla, comprenderla, sentirla cerca. Y como dice aquí, tenemos al jinete que va en ese caballo y Jesucristo nos habla a nuestros oídos. Jesucristo es el elocuente anunciador que nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Y cuando esto nos sucede y estamos aquí en la iglesia, ¿qué nos ocurre, hermanos? Dice el verso, nuestra piel
se vuelve como ¿qué? Como de un niño. Y hermanos, nos damos cuenta de lo que necesitamos en la existencia. Y esto es como un bálsamo en nuestra vida. Siguiente punto. Dice aquí, hermanos, tenemos la bendición de ser parte de la iglesia de Dios. Nuestra doctrina está definida a través de los mandamientos de Dios y está demostrada y validada por la calidad de nuestra interacción con los demás. Es por eso que los 10 mandamientos los podemos dividir en 2 partes. El primer grupo marca nuestra relación con Dios y el segundo grupo, la relación con nuestros semejantes. De estos 2 mandamientos, decía Jesús, depende ¿qué? La ley, toda la ley y los profetas. Es por ello que juntos abarcan el territorio dual de la responsabilidad humana. Ese es un concepto maravilloso. Entre todos formamos una familia. Compartimos un Padre Celestial, un Señor Jesucristo. Cuando ayudamos a los demás nos acercamos más a Dios. Es por ello que la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser de la iglesia de Dios es saber que nunca estamos solos, es saber que siempre estamos en las oraciones de los demás. Cada uno de nosotros es parte de un cuerpo, de la comunidad fraternal que las Escrituras llaman Iglesia de Dios. Ser parte de la iglesia significa que no puedo estar solo. No puedo decir, estoy en mi casa y en mi casa leo la Escritura y con ello me es suficiente. Si fuese eso, hermanos, Dios no hubiese diseñado una iglesia, no lo hubiese mencionado y no hubiera necesidad de que su Hijo Jesucristo muriera por ella. Pero la Biblia nos dice que la iglesia existe y que es necesaria y que en la iglesia es donde encontramos esta comunión y esta fraternidad que nos hace entendernos, nos hace comprendernos y sobre todo también poner en práctica los frutos del Espíritu. Porque aquí aprendemos a ser humildes, pero también a tolerarnos, ¿o no? También aprendemos a respetarnos. También aprendemos a un verso que leíamos ayer con nuestro hermano Yair. Si quiero amar a Dios, a quien no he visto, necesito amar a quién, a quien veo. Y entonces ahí es donde esa interacción se hace importante. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que en la iglesia tenemos esto. Efesios, capítulo número 4. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? Con paciencia, soportando, ¿qué? Los unos a los otros. Y es que, hermanos, la Biblia es un ejercicio de tolerancia que todos necesitamos para aprender a tener paciencia, para soportarnos los unos a los otros. Y si viéramos la cantidad de opiniones que hay en la iglesia, en cosas tan sencillas como ponernos de acuerdo en un protemplo, unos así, hermanos, que unos lo quieren de una forma, otros de otra, y hermanos, hasta en eso, en dónde nos sentamos, cómo nos sentamos, qué manteles ponemos, eso es lo simple. Y de ahí, hermanos, partimos a las cosas mucho más complicadas. Por eso dice, la iglesia entonces es un lugar para soportarnos con paciencia los unos a los otros. Pero también dice esto, que es muy agradable también, dice el verso, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué bendición entonces es. Solícito, mi hermano José Luis, ¿qué significa solícito? Estar listo. ¿Qué más, hermanos? Atento, preparado. Solícitos porque no es fácil. ¿Solícitos a qué? A guardar una unidad de espíritu a través del vínculo de la paz. ¿Para qué? Para que entonces en la iglesia seamos un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos los que estamos aquí. Así que, hermanos, este es el privilegio que obtenemos al estar en este caballo. ¿En qué caballo queremos permanecer? En este blanco, hermanos.
Dice la Biblia en el Salmo 45 que el caballo es como cabalgar sobre palabra de verdad, de justicia. Y esta justicia es la que encontramos en las Escrituras. Y este caballo, hermano, nos da este gran privilegio de estar aquí. Pero también se vuelve una gran responsabilidad. Una responsabilidad para nosotros, para enseñar a nuestros hijos. Dice la Biblia, hermanos, que para que esto se preserve, hay que enseñar a nuestros hijos lo que nosotros creemos. Y enseñarlo de tal manera que nuestros hijos lo crean. Porque si nosotros no logramos convencer a nuestros hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a ir. Y hermanos, entendiendo todo esto, voy a terminar con algo, hermanos, que nos gustaría que fuese como un reto adicional, como un desafío que tenemos. Nosotros estamos aquí, y estamos aquí porque comprendemos lo que es este caballo blanco, ¿o no es así, hermanos? Nos hemos convencido de eso. El siguiente paso es, ¿cómo hago para convencer a nuestros hijos? ¿Es difícil o no, hermanos? Ese es el paso difícil que hay, hermanos. ¿Cómo le hago para que mi hijo o mi hija permanezca en la iglesia? Que cuando venga aquí no tenga la cara de me están forzando, vengo porque mi papá y mi mamá me obligan. ¿Cómo hago para que puedan tener ese mismo sentimiento, hermanos, de decir que esto es valioso? Pero todavía hay un desafío mayor. Y el desafío es, ¿se han preguntado alguna vez si sus nietos van a estar aquí en la iglesia? Porque, hermanos, decimos, bueno, es que ya eduqué a mi hijo o a mi hija y no sé si lo he hecho bien, pero ¿se van a quedar sus hijos en la iglesia? ¿Van a estar aquí? Y entonces es cuando decimos, no sé si esto va a ocurrir. Les voy a platicar una historia para terminar. Hace muchos años hubo un hombre llamado Israel. Su primer nombre fue Jacob. Y hermanos, le tocó el tener 12 hijos. Uno de sus hijos se perdió y, hermanos, él no sabía, él pensaba que había muerto y se lo habían llevado ¿a dónde? A Egipto. Y allá en Egipto estuvo durante mucho tiempo. Allá en Egipto se casó. ¿Sí o no, hermanos? Y tuvo 2 hijos, que eran Efraín y Manasés. Pero esos hijos, que eran nietos de este hombre, nunca los había visto, no los conocía, no sabía, hermanos, de ellos. Si no sabía del hijo de José, menos sabría de sus nietos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la historia bíblica? Después de una situación extraordinaria, hermanos, se encuentran, porque hay hambre en la tierra, se encuentran José con sus hermanos. Y posteriormente, hermanos, José manda a traer a su padre. Y cuando su padre ve a José, llora de tal manera, hermanos, porque dice, es mi hijo, pensé que había muerto. Pero le dice algo muy importante, quiero ocuparme de mis nietos. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y le dice a José, mira José, quiero bendecir a mis nietos, tráelos. Y entonces le dice José, sí, aquí están. Y hermanos, le dice Jacob, Israel, algo muy importante. Estos 2 no van a ser tus hijos, van a ser mis hijos, como si fueran míos. Y quiero bendecirlos como si fuesen míos. Ya después tendrás más. ¿Sí o no le dice así, hermanos? Dice, y esos van a ser tuyos, porque no los voy a conocer. Ya estaba muy grande Jacob, ya estaba muy grande Israel, y solo tenía esos 2 hijos, José. ¿Pero qué hace? Se ocupa de sus nietos. ¿Por qué creen que hizo eso? Porque, hermanos, lo difícil de la vida, primero es mantenernos en este caballo blanco. El segundo desafío, hermanos, importante es mantener a nuestros hijos aquí. Pero no se puede quedar ahí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esto debe de seguir por otras generaciones más. Si nuestros hijos no están firmes, nuestros nietos no lo van a estar. Y entonces nuestra vida no va a ser así. Y si no tenemos hijos y no tenemos nietos, también tenemos sobrinos, ¿o no es así, hermanos? Y tenemos familia. Y no quisiéramos, hermanos, que estos familiares se fueran de la iglesia. Si nosotros hiciéramos una cuenta de todos los jóvenes que no están aquí,
de todos nuestros hijos que no están aquí, ¿cuántos serían, hermanos? Desgraciadamente sería la mayoría. ¿Qué nos falta, hermanos? Preocuparnos y ocuparnos por nuestras familias. Voy a terminar con esto, y esto significa, hermanos, el privilegio de estar en un caballo blanco. El caballo nos da la oportunidad, la doctrina, de encontrarnos, de saber qué tenemos, de identificar qué nos falta, y entonces terminar diciendo esto. Abraham, Isaac y Jacob crearon a sus hijos en la tierra de Israel, en un ambiente de espiritualidad. Sin embargo, Efraín y Manasés no nacieron en Israel, nacieron en Egipto, y ahí vivieron todas sus vidas. Por lo tanto, estuvieron rodeados de un ambiente inmoral e idólatra. A pesar de eso, José pudo educar a sus hijos con valores espirituales a través de los mandamientos de Dios. Ellos fueron un ejemplo de cómo vivir cerca de Dios a pesar de estar en un país extraño. Ese es el desafío que tenemos hoy en el día. El gran logro de Jacob no solo fue que sus hijos fueran israelitas y que por lo tanto también José lo fuera, sino que también sus nietos lo fueran, incluso estando en un ambiente con valores tan diferentes. Actualmente nos sentimos fuertes practicando nuestra doctrina, pero ¿qué estamos haciendo hoy para asegurar que nuestros nietos, que nuestros sobrinos sigan siendo de la iglesia y que además estén orgullosos de serlo? Este es uno de los grandes desafíos que tenemos todos, hermanos. Que podamos permanecer, que podamos transmitir lo que sentimos, lo que amamos, lo que aprendemos, lo que significa estar en este caballo de este color. Y que, hermanos, nos dimos cuenta que era lo más valioso, pero que eso tan valioso debemos llevarlo a los demás y debemos hacer sentir a nuestras familias, a nuestra iglesia, lo valioso que significa eso. Y si no lo hemos hecho, ¿qué pasa, hermanos? Dice la Biblia que mientras tenemos vida, ¿qué pasa con esto? Tenemos esperanza. Si todavía nos falta hacer algo más, es tiempo de hacerlo. Si, hermanos, nos ha faltado la palabra adecuada, la palabra correcta, el amor necesario para hablar a los demás, es el momento de hacerlo. Y es el momento de hacer que este caballo blanco en el que cabalgamos y en el que su jinete es Jesús, es Cristo, no solamente nos lleve a nosotros, sino que, hermanos, hay espacio suficiente para todo aquel que se acerca a nuestro Dios. Que los bendiga. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.